Comenzamos esta tercera sesión de presentaciones de Ediciones La Luz en el Salón de Mayo, Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz. Y Ediciones La Luz, como hemos prometido, ahora estará presentando sus propuestas en formato de ebook. Todo el mundo sabe que esta feria tiene una dedicatoria especial a estos nuevos formatos de socialización del libro y la lectura, sobre todo en el ámbito digital, en que Ediciones La Luz ha tenido un trabajo en los últimos años que nos gusta poder compartir con ustedes. Una feria que tiene esa dedicatoria nos viene muy bien porque han sido años de trabajo. En la sesión anterior estuvimos presentando en retrospectiva la colección Quema Palabras de audiolibros, y bueno, ahora nos corresponde hablar de las diferentes colecciones que tiene Ediciones La Luz, pero llevadas al formato del libro electrónico. Tengo aquí a mi lado tres bellas muchachas que nos van a acompañar. Rebeca Torres Serrano, al extremo, que es autora de nuestro catálogo y estuvo presentando ayer su corte angosto, un cuaderno de poemas en la colección Analecta. Tenemos también a Lisette Preo, que es poeta, editora de nuestra casa editorial. Y tengo por acá a Cecilia Garcés, que es además la prologuista de la edición de Paquidermos, un poemario de José Luis Serrano. Un libro que ahorita vamos a estar hablando con más detalles sobre esa edición, porque ahora yo quiero invitar a Lisette, que además bien hábil en todo este mundo digital, nos ha contagiado con todo ese espíritu de la socialización del libro en estos diferentes formatos, que sea ella quien presente esta vitrina, vamos a decirlo de algún modo, electrónica, que estará disponible. De hecho, ya tenemos aquí en nuestra mesa de presentaciones, tenemos el código QR del que se puede ya acceder directamente para la descarga gratuita de algunos de los ebooks que hemos querido compartir con ustedes. Del mundo del audiolibro en Cuba hay muchísimo que hablar. Este no sería el momento, hay mucho todavía que aprender a la hora de la socialización de estos formatos, pero ahora lo que sí nos corresponde es, desde Ediciones La Luz, proponerle también un acto bien democrático, nuevos formatos de socializar el libro. Gracias, Luis. Buenos días de nuevo, estamos de regreso acá. Creo que sería bueno poner un poco en contexto el tema del libro digital. El libro digital, que parece estar sorprendiendo a algunos lectores y a algunas personas del universo editorial, con la urgencia de llevar a este soporte, a estos formatos en Cuba, en la Cuba del 2023, no es una novedad realmente, es un fenómeno, es un producto que llegó con el inicio de este siglo prácticamente, y que se ha ido socializando y ha ido ganando espacio, ha ido ganando adeptos, en tanto la tecnología así lo ha permitido, y de la misma manera en que la digitalización se ha apoderado de nuestras vidas cotidianas. Por eso, como la tecnología atraviesa, creo que cada una de las facetas de nuestra existencia, para algunos más que para otros, el acto de la lectura, el ejercicio de la creación literaria y de los consumos de la literatura están, por supuesto, también mediados y atravesados por estos soportes, por la tecnología, por estas mediaciones. Entonces voy a leer algunas palabras y después comentar acerca de esta vitrina que estamos proponiendo. A pesar del desarrollo de la era digital, gran cantidad de personas a escala global continúa leyendo el formato impreso. Esto no debería sorprendernos. Las nuevas tecnologías han modificado los patrones de consumo de los productos de la cultura. Nuevos modos de consumo determinan nuevos modos de producción y viceversa.
Los medios actuales demandan un posicionamiento teórico y praxeológico en lo tocante a la manera de hacer literatura y sus procesos editoriales, puesto que la pluralidad de soportes y plataformas, así como nuevos modos de interactuar con los lectores, llaman a repensar los procesos de construcción del libro o de entender la lectura, ya no como un fenómeno individual, sino como un proceso de construcción colectiva de significados y sentidos. En Cuba, la promoción de la lectura y la literatura debe tener como fin atraer a toda la familia, independientemente de las edades de sus miembros, al consumo de la literatura, más allá de los soportes que la contengan, a productos atemperados al contexto digital, sus prestaciones y exigencias. Un estudio realizado ya hace algunos años por el Observatorio Cubano del Libro y la Lectura tomó una muestra de 1000 personas en la feria del 2019 acá en La Habana. Tenía la intención de indagar en los patrones de consumo del libro digital y la existencia probable de una dicotomía entre este y el soporte digital. Entre los resultados que arrojó esta pesquisa está que afortunadamente para quienes laboramos en el ámbito literario, los resultados muestran que la lectura continúa siendo una opción y que la realizan sin importar los medios lectores de diferentes edades. Como en encuestas realizadas en años anteriores por el observatorio, se evidenció que cada vez se extiende y naturaliza más el establecimiento de los medios digitales para leer, y fueron mayoría los que ponderaron esta opción y manifiestan que pueden coexistir ambas formas de lectura. Los usuarios aprovechan las tecnologías de la información y la comunicación para leer tanto por entretenimiento, caso más habitual, como por fines informativos y educativos. No sorprende que la frecuencia de lectura digital sea superior en los jóvenes estudiantes de mayor nivel de escolaridad. También en Cuba se enfrenta la educación a un problema de logística esencial, práctico, y es la falta de papel que conduce directamente a los consumos digitales. O sea, es imperativo. Ya en este caso es por una cuestión de que la bibliografía en muchos casos suele estar disponible de manera digital para los estudiantes universitarios y otras enseñanzas incluso. Las fuentes más usadas para nutrir las bibliotecas digitales que apuntan los encuestados fue Internet. Muchos aprovechan los sitios de descarga gratuita para hacer esto, como va a ser este que estamos poniendo a disposición a través del código QR. De seguro, también el hecho del impulso a la digitalización en Cuba ha favorecido este proceso. Resulta llamativo que los testeados refiriesen que prefieren autores extranjeros sobre cubanos en sus lecturas digitales. Y creo que probablemente esto se debe a la escasa disponibilidad de títulos nacionales al alcance de los usuarios, lo cual conspira en ubicar a la rica literatura cubana en escaños poco favorecedores, en tanto la preferencia de los consumidores así lo muestra. En el panorama cubano actual predominan los que intercambian de forma directa sus bibliotecas digitales o se nutren de diferentes dispositivos puestos para eso, como en algún momento lo fue la mochila en los Joven Club, y otros como espacios como Cuba Literaria, como Sigmatel, que comercializan ya el libro electrónico, y algunas editoriales que tienen intentos bastante interesantes, que tienen proyectos ya materializados, y quizás lo que necesitan es ser más visibles, porque la disponibilidad y la accesibilidad no son dos cosas iguales, no son sinónimos. Según los resultados obtenidos por los encuestadores del Observatorio del Libro, los jóvenes aceptan la lectura en formato digital por más de una razón convincente, estoy citando, pero sobre todo por valores como la diversidad, actualidad, el ser interesantes, el facilitar los contenidos que buscan y las comodidades que posibilitan estos formatos. Sin importar qué vía de acceso o cuál sea el producto original desde el que lleguen los lectores a las producciones literarias, o sea, ya sean los audiolibros, los videopoemas, los book trailers, booktubers que los recomiendan, estas otras formas y alternativas, los tiktokers, que son gente que desde las redes como TikTok hacen la promoción de la literatura en el mundo. Sin importar cuál sea esta vía de acceso, el propósito es
debe ser incentivar la lectura y entenderla como un proceso democrático, horizontal, lo que de alguna manera permitirá silenciar a esos que siguen insistiendo en la muerte del libro y en que las personas no leen. Con esto como premisa, quiero empezar a contar la breve historia, porque es una historia realmente que apenas tiene unos 4 años, del libro electrónico En la Luz. En la Luz, cada una de estas cosas hermosas que pueden encontrar desde nuestras plataformas digitales o en nuestra propia sede en la calle Maceo, en el número 121 Altos, en nuestra ciudad de Holguín, en la ciudad cubana de los Parques, es el resultado de un reto, de un desafío que nos imponemos, que muchas veces se levanta sobre la precariedad, sobre las barreras mentales y reales, físicas, materiales, que nos circundan. Y esto no es diferente en el caso del libro digital. Con computadoras vetustas, con poca información al respecto, pero con más voluntad y valentía, yo creo que cualquier otra cosa, nos lanzamos en 2019 a hacer el primer libro electrónico de Ediciones La Luz. Se trata de Entrada de Emergencia. La joven Luz, Entrada de Emergencia, un cuaderno con selección de Norte Luis Labrada y con edición de Elizabeth Soto. Y ahí estuve también acompañando un poco el proceso. Se compilaron a jóvenes autores, holguineros, poetas, miembros de la sección de literatura, en un desafío también a Robert Reich, que fue su diseñador y quien se metió en el mundo de Beirut a indagar cómo podía nutrirse de herramientas para la programación, que es un fundamento esencial para el formato de EPUB. Parece que a Robert le gustó esto porque su tesis para graduarse de licenciado en periodismo, que es su profesión, digamos, oficial, porque tiene un título de eso, y que además está premiado por su trabajo en el Luz, evidentemente, fue justamente como un producto compilador de una serie de textos periodísticos, pero en libro electrónico, no en book. Y bueno, Robert ha ido desentrañando quizás las maneras más acertadas de llegar a un producto más completo, más eficiente, más friendly, más amigable para el consumidor, para el lector, porque Robert también es un consumidor de libros digitales. Finalmente todos nos hemos tenido que convertir en consumidores de este tipo de formatos, no lo digo desde un hecho que constituya una imposición y que incomode, sino porque nos facilita el acceso justamente a textos que nos resultan esenciales o interesantes, o que estamos buscando, o que sirven de apoyatura, o para el mismo trabajo cotidiano. Muchas veces la edición se hace directamente digital y ya se usan muy poco copias impresas para editar, salvo en algunos casos, también por cuestiones materiales. Pero este salto al libro digital que nos trajo aquí a la Feria del Libro, ya no únicamente con La Joven Luz, Entrada de Emergencia, que además tiene su audiolibro y una serie de videopoemas donde Gerardo Perdomo solucionó en esos primeros intentos que estuvo haciendo con nosotros en la Luz de crear audiovisuales que favorecieran el consumo de literatura. Trajimos entonces a la Feria del 2020, aquí a este Salón de Mayo, a abrirse las constelaciones, una colección donde la Luz reúne casi siempre a autores inéditos, a jóvenes voces, y estaba Camilo Noa, estaba Fran Alejandro Cuesta, Reinaldo Saldívar, Norte Luis Labrada, con Carne Roja, Poses, Yo Soy Otro, Laminarios. Trajeron esos libros en tiempo récord. Robert logró hacer los libros electrónicos y los presentamos aquí con más valor que experiencia, evidentemente. Y desde entonces no se ha detenido este ejercicio, que quizá tiene un momento también fundamental
de centro en la confección de paquidermos. Un libro que regresa al inicio porque es un homenaje a la editorial. O sea, una cosa como a Walt Whitman, que nos celebramos, nos cantamos nosotros mismos. Cumplíamos el año pasado nuestro primer cuarto de siglo, 25 años de Ediciones La Luz, buscando el libro justo, y decidimos ir a la semilla, a ese primer autor con el que La Luz se encendió. José Luis Serrano fue el primer autor en catálogo, y en aquel salón de última espera se presentaba su Bufón de Dios, Bufón de Dios. Aquel entonces joven poeta abría las puertas a lo que somos hoy, y tenía como mucho sentido que su libro, al celebrar 25 años de editorial, fuera un libro electrónico. Fue un bello libro que Cecilia prologó y que además permite justamente esto que decía ahorita, democratizar el consumo de la literatura. Si queremos que se pueda comercializar, que exista una infraestructura que permita generar ingresos por esto que es un trabajo profesional, que es un ejercicio creativo que tiene un valor y debe ser recompensado y remunerado. O sea, lo entendemos así para el autor, para el diseñador, para todo el equipo editorial que participa. Pero de momento, su distribución gratuita también es para nosotros un ejercicio de, más allá de la promoción, de conexión con nuestros lectores, con nuestros usuarios, de hacer que prevalezca la luz en cada uno de esos espacios hasta donde puede llegar, de multiplicar exponencialmente esa luz y de validar. El eslogan de este año es que la luz te pertenece, y como te pertenece está gratuitamente ahí dispuesta para que se acerquen ahora a las novedades que traemos en el catálogo de la colección Analecta, Corte Angosto, La Ingratitud de Predicar. Están también estos que mencionaba previamente, y paquidermos, los pueden consumir desde este código QR, que en un rato van a poder, los que están acá acompañándonos en la sala, escanearlo si es su deseo, y que está disponible la dirección electrónica en redes sociales. Dice que hay otros títulos, Milenio Rosales, también de Mayra Pérez Gallego. Jacques Prévert. Exacto, Instrucciones para el Duro en Cuadro de Jacques Prévert, con la producción de Irina Chabeco y Elizabeth Soto. Escritos sin rayos, también de Elizabeth Soto, Entre la carta y el asalto, de François Solar Cabrales. Una investigación, el poemario de Fabián Suárez, Un asunto mortal. Además de Carne Roja, de Reinaldo Saldívar, Laminarios de Camilo Noa y Poses de Núñez Luis Labrada. También está El brillo de la superficie, de Delfín Prat e Islas Gilbert, del Delfín Prat, que hoy en la tarde estaremos presentando aquí en este mismo salón a las 4 de la tarde. Entonces, hacías alusión a ese día fundacional, que es el 7 de mayo de 1997, cuando se funda Ediciones La Luz, y como cuenta Lisette Predu, ese libro fundacional, ese libro primigenio, es de José Luis Serrano, con el título Bufón de Dios, un libro de décimas de José Luis Serrano, era su primera entrega como autor. Ya había publicado junto con Manuel González otro libro, pero en solitario se estaba estrenando con Bufón de Dios. Y el día 7 de mayo, pero del pasado año, también en el Salón Abrirse las Constelaciones de Ediciones La Luz, quisimos hacer coincidir en una mesa de presentación a dos generaciones de poetas. Quisimos que estuviera José Luis Serrano, ya no con Bufón de Dios, sino con Paquidermo, una entrega electrónica en el mundo del ebook de José Luis Serrano, un libro que transitará en su momento al formato del libro impreso, cambiando totalmente los rumbos de La Luz en su visión más tradicional. Bueno, aquí está transitando en ese otro sentido el libro digital al libro impreso, y quisimos sentar también en esa misma mesa de presentaciones a Fran Alejandro Cuesta, que es un autor joven y que estaba presentando su primer poemario. Yo es otro, pero en un formato físico.
Entonces, esa edición en libro electrónico de Paquidermo de Luis Serrano tuvo las palabras de prólogo a cargo de Cecilia, que está acá con nosotros. Entonces yo quiero que se establezca como una especie de diálogo a lo que sucedió, parecido a lo que sucedió aquel 7 de mayo del pasado año, que estábamos cumpliendo 25 años, en que hoy Cecilia pueda referirse a la obra de José Luis Serrano, que ya es un poeta reconocido dentro y fuera de nuestro país, no solamente por los importantes premios que haya podido merecer su obra a lo largo de todos estos años, sino por la impronta que tiene su poesía en las nuevas generaciones de escritores cubanos, de poetas cubanos. Y el diálogo también se establezca con Rebeca Torres Serrano, que su libro Corte Angosto también está disponible en esta vitrina electrónica y que fue, como les dije en ese momento, presentado ayer en este salón, pero en formato físico. Entonces, yo quiero que Cecilia haga la presentación de estos paquidermos de José Luis Serrano y luego vamos a cerrar con Rebeca haciendo una lectura de Corte Angosto. Buenas tardes, muchas gracias. Antes de ir directamente a los paquidermos, yo quería comentar algo porque creo que el contexto me obliga un poco a comentar que cuando yo me atreví a estudiar a Serrano para mi tesis de licenciatura, no me imaginé en ningún momento que la cosa iba a seguir como ha sido, ¿no? Que iba a poder yo llegar a tener una relación de comunicación y de amistad también con Serrano que me permitiera luego seguir el camino de su obra y que me permitiera presentar estos paquidermos y llegar a este momento, o sea, a esa intimidad con él y a este momento de intimidad con ustedes, que no sé, lo conocerán muchísimo más que yo y lo habrán leído durante muchos más años y a esa intimidad con la luz también, que agradezco y que le ha dado como una calidez a mi estudio, a mi acercamiento a Serrano que agradezco mucho, y esa intimidad y esa calidez también creo que es un matiz, uno de los matices importantes que diferencia a este libro Paquidermos de la obra anterior de Serrano en mi lectura, no sé. Y bueno, ahora voy a leer un poco algunas cosas que apunto en el prólogo a Paquidermos, que llamé Paquidermos una caída más, también haciendo alusión a una canción de Santiago Feliu, que también sería bueno un día como muy rendirle homenaje, estoy segura que Serrano le encantaría. Entonces, Paquidermos una caída más. Somos conscientes de las dimensiones de la belleza, alcanzamos a comprender profundamente sus características, conocemos el potencial que tienen en la psiquis y el cuerpo. Nos interesaría encontrar las nervaduras de un fenómeno tan placentero como es el de experimentar lo bello y de construirlo hasta llegar a la zona de peligro. ¿Qué pasaría si, habiendo encontrado ese límite, continuamos, avanzamos hasta dejarnos infectar, hasta que nos salgan larvas y nuestro cuerpo se convierta en un nido de patologías, quizás hermoso? José Luis Serrano presenta otro libro que, aunque lleno de sentencias, se abre en miles de preguntas. En las páginas de Paquidermos continúa construyendo su universo en forma de sonetos. Es el timbre de un tapiz al que añadirá las disímiles tramas, mezcla de preocupaciones conocidas de sus obras anteriores con obsesiones más desarrolladas y nuevos matices. La forma estrófica sigue siendo la columna vertebral del cuerpo fragmentado que es su poesía, espejo de la contemporaneidad refractada y expuesta en pequeños sintagmas, concisos y mortales como puñales bien dispuestos, empuñados por una mano hábil con el peso de la palabra como organismo autónomo. Estas y los sintagmas funcionan como cápsulas, y el soneto es, entonces, coordinación de epístolas para el cóctel anestésico y a la vez convulsionante que son los poemarios de Serrano. En este poemario seguimos leyendo la relación entre la opresión y la libertad y los modos en que ambas construcciones se funden. Desde el poema y su forma, el autor buscará las distintas expresiones de ese binomio en lo real. Encontrará
trasladando en lectores marcas de continuidad escritural y temática en este libro, sin embargo, el autor ha cambiado. Cansado de analizar el exterior, de comprender fenómenos sociales, políticos, históricos, culturales, o de quedarse con muchas más dudas que resoluciones, comenzó otro camino en el que, y lo cito, empiezan a esfumarse las fronteras discursivas del yo. Esta vez nos deja penetrar en su ser, en su intimidad, en su sensibilidad y cuerpo a medida que él hace un viaje de autoconocimiento. Serrano se dejó infectar por la belleza hasta aquel punto crítico que enuncié al principio. Entonces, la objetividad seca y corrosiva que lo caracteriza se ha infectado de una subjetividad cargada, y lo cito nuevamente, del sentimentalismo que desparrama un líquido viscoso. Se siente en el lirismo que aflora por momentos, instantes que se desmarcan del resto por la propia belleza que los caracteriza, por la melancolía que llega a ellos como gotas de lluvia o por el dolor subyacente. El dolor atraviesa el libro. La resignación, por ejemplo, ya no es el camino hacia la salvación y enajenación, sino un modo de profundizar en un dolor absoluto, producido por una entrega sin reservas al deseo. El deseo, descrito como un ente devastador, un impulso de destrucción. El deseo, que en este libro se desarrolla como una nueva cara en la obra del autor, el deseo sexual. Matiz estrechamente enlazado con un nuevo personaje, podemos decir, en la poesía de Serrano, ella, la amante, dueña de la hermosura y capaz de activar esa expresión particular en el sujeto lírico. El autor desarrolla una introspección corporal, un erotismo elaborado a partir de descripciones casi puras y explícitamente biológicas sobre los procesos del cuerpo deseante y el cuerpo deseado. Quien añade ciencia, dolor añade, explica para hacernos entender la naturaleza de sus elecciones estilísticas. El placer se muestra conectado a la pérdida. Él versifica. En los hombres, el orgasmo se alcanza cuando el semen los abandona. Entonces, las relaciones con la amante, el dolor y el deseo develan las profundidades del desamor, el vacío y la desilusión. José Luis Serrano se entregó a hurgar en sí mismo, y a ella, a la mujer o a la belleza, y lo cito, sin sospechar siquiera que lo hermoso es una construcción, un doloroso regalo que nos hace vulnerables. Inevitablemente vuelve el miedo a sus poemas, pero esta vez profundiza en lo aprendido en aquella búsqueda introspectiva. Ha comprobado que el mayor peligro no proviene del exterior, de la opresión de las estructuras carcelarias, políticas o sociales, sino que, principalmente, está en el interior y en la intimidad, en el desarrollo de una conciencia que puede volverse terriblemente lúcida y dañarse de tanta comprensión y ejercicio de razón. Proviene, sobre todo, de una pulsión esperanzadora sobreviviente a pesar de las certezas que exponen a la desilusión como marca de nuestros tiempos. Paquidermo tiene, otra vez, el afán de José Luis Serrano por capturar en sonetos el mundo con fotografía y la intención de comprender en el proceso algo que funcione como sedante ante todo lo visto. Busca la belleza, la vive, la reconstruye, se redefine él y su poética con ella, pero cae nuevamente en un abismo de crisis de sentidos como si fuera este su mejor estado para recomenzar. Este poemario aumenta la energía de los anteriores. En cada página se va leyendo el incremento de electricidad. Cada soneto y conjunto de ellos es un electrochoque superior, electrochoques, o, como él diría, un modo de reorganizar los mecanismos del cerebro. Electrochoques que nos van acercando a la cima, con ese, de angustia y desamparo. Nos llevan a las consideraciones últimas, donde lo fluido de la prosa nos condena a la caída, a una caída más de la mano de Serrano y sus paquidermos. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por tu acercamiento tan inteligente y una lectura además tan minuciosa de la obra de Serrano, y además de sus sonetos que se tienen una complejidad tremenda. No es una lectura complaciente exactamente la que exige de nosotros. Entonces, muy agradecido además de que formes parte también como prologuista del catálogo de ediciones en La Luz. Entonces, ahora Rebeca Torres Serrano
va a leer algunos de los textos incluidos en su corte angosto, libro que está disponible en su formato electrónico en nuestra vitrina digital. Olvidé decir, Rebeca, que hay otros libros también de la colección Analecta que están incluidos, La ingratitud de predicar, de Helen Delgado. Me ayuda por acá, tenemos también Ramas de Álamos y otros poemas de Manuel García Verdesia, Romeo y Julieta en Manhattan, de Eugenio Marrón. Entonces, Rebeca, en tu momento. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos los que están con nosotros acá en el salón y los que nos acompañan por las redes. Es realmente un placer, además de tener mi libro en el formato físico, pues tenerlo en el formato digital. Y bueno, me complace poder leer 2 textos y compartirlos acá con ustedes. El primero, Crónicas del oprobio. Durante el día, la espera de lo ineludible. La boca se oprime, las mandíbulas gruñen, la dentadura se encoge. La mujer no sabe qué hacer. Han llegado los días profetizados, los días del oprobio. Sentencia socioanatómica. Llevo mi historia escrita bajo las tetas, donde se pone lo que el papel no soporta. Mis tetas no conocen maternidad alguna, si bien sangran los pezones raídos. Mis tetas se han caído y no son los años quienes las aquejan, sino los pesares de ser lo otro. Se acusan mis tetas de no provocar erecciones, de no ceder ante erecciones facultadas, de no ser fuente nutritiva. El jurado ha sentenciado a mis tetas a la mastectomía. Mi historia será cortada de raíz. Muchas gracias. Bueno, gracias a Rebeca, que cierra la mañana con la lectura de sus textos incluidos en Corte Angosto, a Lisette Prego por esta introducción a la luz en el mundo del libro electrónico, y a Cecilia por su acercamiento a la obra de José Luis Serrano Paquideramos. Entonces, bueno, les reitero que nuestro catálogo está disponible en ebook, en este sitio que tenemos acá ahora mismo en nuestra mesa de presentaciones. Ahí está el código QR que pueden descargarlo, pueden visitarnos. Vamos a estar compartiendo también este link en las redes sociales de la editorial. Y bueno, ya este es el agradecimiento también, ya para cerrar la jornada de mañana. Ahorita estaremos a las 2 de la tarde en la sala Guevara, acá en el pabellón también, presentando una serie audiovisual, Retoños de Almendro. Esto se lo sugiero, es un trabajo precioso que han hecho los estudios del ICAE Anima en Holguín con este libro que publicamos hace ya más de 12 años y que nos sigue trayendo regalos. Entonces, en lo que llegue ese momento, no demoren, busquen a la luz también en el formato electrónico, porque incluso ahí también nos pertenece. Muchas gracias a todos por estar acá en el Salón de Mayo del Pabellón.